Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga hoy, 19 de julio, estamos celebrando a San Elías, profeta en el año 850, San Elías. Escuchamos este canto y nos preparamos a la vida de los santos. Hoy, en esta hora de la mañana, en su presencia santa y gloriosa. Bendecidos sean. A ver si se escucha desde donde me quedo. ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Elías, profeta en el año 850. Elías significa Dios es Yahvé. Él, Dios, y a Yahvé. Eso es lo que significa Elías. En contraposición a un montón de falsos de falsa divinidad que el pueblo ignorantemente estaba adorando, suscitó Dios un gran profeta para que recordara a su pueblo que solo hay un Dios y ese Dios es Yahvé. Ese es el nombre que Dios se dio a sí mismo cuando Moisés le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y el Señor le respondió: mi nombre es Yahvé, que significa soy el que soy. Yo hice a todos, a mí y nadie me hizo. Éxodo 3:14. Ese pueblo, fue el oficio de Elías, tratar de convencer a los israelitas que solo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé, el creador del cielo y de la tierra. La historia del profeta Elías está en la Sagrada Biblia, en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 17 al 21, y en el segundo libro de los Reyes, capítulo primero y segundo. Ojalá lo leas en nuestras Sagradas Escrituras, y es lo siguiente: reinaba en Israel Acá, un hombre de débil voluntad que se dejaba gobernar por su esposa Jezabel, que era pagana y extranjera, y deseaba imponer entre el pueblo la religión de los falsos dioses. Esta mujer perversa hizo asesinar a los profetas y sacerdotes del Dios verdadero, de los cuales solamente se salvaron de la muerte unos 100, a quienes escondió en cavernas Abías, el mayordomo del rey, y los alimentó durante la época de máximo peligro. Elías se libró de la muerte y huyó a la tierra natal.
al otro lado del Jordán, y yéndose después a una ciudad fenicia llamada Sarepta. Pero cuando parecía que ya Jezabel había logrado destruir por completo la verdadera religión de Israel, entra en escena el gran campeón de la religiosidad, Elías, y empieza el combate total entre las fuerzas del bien y del mal. Elías aparece de repente en pleno reinado con Acab para anunciar que como un castigo por haber abandonado la verdadera religión, vendrá sobre la religión un verano de 3 años seguidos de escasez. Y en efecto dejó de llover durante 36 meses, y el hambre y la sed hace estragos a toda la población. Por orden de Dios, Elías se retira a vivir a una cueva junto a una fuente de agua. Allá los cuervos le llevan pan por la mañana y carne por la tarde. El profeta viste pobremente una tosca piel de camello y una correa. Así vestirá más tarde Juan el Bautista. Cuando la fuente de agua se secó, Dios le ordenó que se fuera a vivir a una ciudad extranjera llamada Sarepta. Al llegar a Sarepta se encuentra con una viuda que estaba recogiendo leña para cocinar, y él le dijo, por favor tráigame un poco de agua y un pan con pan. Ella respondió, no tengo sino un poco de harina y una mija de aceite. Voy a hacer un pan para mi hijo y yo, y después moriremos de hambre. Elías le dijo, haga un pan para mí y ya verás que la harina no se acabará en tu artesa, ni el aceite en tu vasija, hasta el día en que vuelva a llover sobre la tierra. La mujer hizo lo que el profeta le mandaba. Sucedió como le había anunciado. Ni la harina se acabó en la artesa, ni el aceite disminuyó en la vasija. Durante todos estos meses de escasez, y así pudo alimentar a su hijo y al profeta. El primer caso de una resurrección se narra en la Biblia. Sucedió en tiempos del profeta Elías. El hijo de una viuda que lo hospedaba se enfermó gravemente y murió. La pobre mujer, desconsolada, reclamó al profeta que él, porque le reclamó al profeta el por qué le tenía que suceder a ella tan grande desgracia. Elías se dedicó a rezar con gran fe junto al cadáver del niño, y Dios lo resucitó al muerto. La madre del jovencito, al ver a su hijo vivo otra vez, exclamó, ahora ya sé que eres un hombre de Dios y que Yahvé habla por tus labios. Elías hizo que el rey Ahab reuniera a todo el pueblo de Israel junto al monte Carmelo, y también a los 450 profetas falsos del dios Baal. Y estando todos allí reunidos, los hizo este desafío. Vamos a poner 2 altares. En el uno estará Yahvé, en nombre de Yahvé. Y ellos invocaron, uno estará para los sacerdotes de Baal, y el otro estaré yo para el nombre de Yahvé. Y ellos invocaron a Baal para que enviara fuego del cielo y queme su ofrenda. Y yo invoqué a Yahvé, y el que responda es el verdadero Dios. Y descendió fuego del cielo y consumió todo el sacrificio que él había colocado en el altar.
Y esto que el profeta había hecho inundar de mucha agua todos los alrededores del altar para que no fuera fácil allí quemar nada. El pueblo emocionado ante ese milagro acabó con todos los sacerdotes del falso dios Baal. Cuando la malvada reina Jezabel supo que había acabado con los sacerdotes de su falso dios Baal, dio orden a su guardia que asesinaran a Elías. Y este tuvo que salir huyendo por el desierto para salvar la vida. Y sucedió que entonces tuvo una gran depresión de ánimo y deseó morir. Pero Dios le envió un ángel que le trajera un pan y una jarra de agua. Y con este alimento tuvo fuerza para andar 40 días en el desierto hasta llegar al monte Horeb o Sinaí y esconderse allí. Estando allí en el monte santo, sintió que Dios se le iba a aparecer. Llegó un violento huracán, pero allí no iba Dios. Y sucedió una espantosa terremoto, pero allí no estaba Dios. Y vino un fuego devastador, y allí tampoco llegaba a Dios. Y enseguida sintió una suave brisa, y ahí sí venía Dios. El Señor mandó a Elías que volviera otra vez a Israel y que consagrara a Eliseo como sucesor, a Jehús como nuevo rey, y desde aquella aparición aprendió el profeta a no ser violento como el huracán, ni duro como el terremoto, ni asustador como el fuego, sino suave y amable como la brisa. El rey Ahab deseaba conseguir una finca que le agradaba, pero Nabot, su dueño, no la quería vender porque era la herencia muy amada de sus padres. Entonces la reina Jezabel hizo asesinar a Nabot y el rey se apoderó de la finca. Elías se presentó y le anunció: por haber cometido semejante crimen, todos los hijos del varón del rey Ahab serían asesinados, y a Jezabel se la comerán los perros. Ahab se asustó y empezó a hacer penitencia. Entonces mucho le avisó a Elías que por esa demostración de arrepentimiento los castigos no llegarían sino cuando el rey ya se hubiera muerto. Y así sucedió. Muerto Ahab, fue nombrado rey un general llamado Jehús, el cual hizo asesinar a todos los hijos del difunto rey, y cuando mandó a echar desde un balcón hasta el piso de la calle a Jezabel, y allí lo devoraron los perros. El profeta nombró como sucesor a Eliseo, y fue avisado por Dios que iba a ser llevado al cielo en compañía de Eliseo. Llegó al río y lo tocó con su manto, y el río se abrió en dos y pasaron al otro lado sin mojarse los pies. Eliseo le pidió como último favor que me pases a mí lo más importante de tu espíritu, de tus poderes y de tus cualidades. Elías dijo: si me ves cuando suba al cielo, se te concederá lo que has pedido. Y llegó el carro de fuego y se llevó a Elías al cielo. Y Eliseo vio mientras subía por las nubes, y se transmitieron a él las cualidades y el poder de Elías, y empezó a hacer milagros más grandes que su maestro. Señor Dios, sigue enviando muchos profetas que como Elías anuncien su mensaje y luchen valientemente contra el pecado y las falsas enseñanzas de los enemigos de la religión. Bueno, pues hoy estamos festejando a San Elías, profeta, en el año 850
50 antes de Cristo. Bueno, pues creo que sí se está escuchando y vamos a proclamar el Evangelio del día. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana del miércoles, hoy Jesús está haciendo una hermosa plegaria y exclama: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Hermoso sentido de alabanza que Jesús aclama a la necesidad. Tenemos que decirle: Padre, Señor del cielo y de la tierra. Fíjate que nos está sosteniendo, nos está proveyendo de lo más necesario, nos está asistiendo, Señor del cielo y de la tierra, nos está envolviendo, nos está... ¿Qué más puedo decirte de esa gracia divina de su presencia? De tal manera que cuando Jesús exclama: Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, entonces menciona que yo te necesito, que no puedo hacer nada sin ti, que eres lo más importante de mi vida. Ok, vamos, pero sigue lo más importante, que dice Jesús en esta palabra: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias. Dice, porque has escondido, vamos a mirar, has escondido, mira, aquí está esto. No lo alcanzas a ver porque es igual de negro. Entonces, esconderlo es que esto es tuyo y lo escondo porque te pertenece. Si Jesús escondiera algo suyo, no puede esconder algo suyo, porque es suyo, porque es de Él, propio. Pero si dice, porque has escondido estas cosas, es porque es tuyo y te lo escondo. Y si te das cuenta, aquí, que estás a distancia de una manera visual, no lo alcanzas por el mismo color que está. En tus ojos está escondido. Si estuvieras allí presente, lo vieras, pero realmente desde ahí no lo alcanzas a ver. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que realmente lo que está escondido, que el Padre esconde, está muy de frente a ti, cielo y tierra. Está muy cercano a ti. Tú y yo estamos en una situación así, como que ciegos, como que atorados en el ayer, en el antier, en el sábado. Y no miramos que hoy Jesús nos esconde, pero nos los esconde de tal manera que está tan enfrente de nosotros que el Señor nos invita a buscar. Busca y encontrarás. Pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Entonces, cuando nosotros miramos esta parte del Evangelio, dice: te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. ¿Qué quiere decir sabios entendidos? Bueno, pues te lo voy a decir como hermosamente me lo regaló el Señor hace un rato con mi maestro
Fray Nelson Medina, que dice que realmente a veces nosotros estamos tan aturdidos de ayer, de antier, que no nos damos cuenta de la gracia tan sencilla que hoy hay, de la gracia tan sencilla que hoy se encuentra. Y miremos la actitud devota y piadosa de un seminarista, la actitud solemne y pura de esa consagración del seminarista. Pero de repente en las exigencias del seminario lo llenan de teología, de filosofía, que no está mal el saber alimentar el entendimiento y la intelectualidad, pero la espiritualidad la reducimos muy poquito. El tiempo del silencio y el tiempo de la lectura son muy importantes para hacer crecer en la espiritualidad, pero nos saturan de ciencia, de entendimiento, que a rato yo quiero ser un sacerdote intelectual, o a rato yo quiero ser un sacerdote, el mejor sacerdote de la comunidad. Vuelvo a repetir, que no está mal, pero que ya no estás viendo lo que está escondido en ti, que es esa gracia de bendición. Como te has convertido en sabio y entendido, y se escondió ese momento espiritual que eras, que sentías, que vivía, se escondió o se atrasó. De tal manera que lo más valioso de la vida es la espiritualidad para ser santo, aunque sí lleva mucho revestimiento la intelectualidad y lleva mucha fuerza, exige hoy en el estado de este mundo y de esta sociedad que tú tengas conocimiento. Entonces aquí escuchamos que el Señor dice: gracias, Padre, porque lo has revelado esto a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Este sentido de gratitud a los humildes lo miramos en San Francisco de Asís, que siendo una persona sumamente entendida en la economía, porque era comerciante, y él tenía la destreza y la habilidad del comercio, y tenía muy buen entendimiento sobre los pesos y los centavos. Pero él encontró ese espíritu del tesoro escondido. Esa es una parábola del tesoro escondido en el campo. Y en lo sencillo y en lo humilde encontró el resto del Evangelio. Oye, ¿cómo dice el resto del Evangelio? El Padre ha puesto todas esas cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Entonces, San Francisco de Asís encontró al Hijo en la gracia de esa pobreza, de mirar a todos los más necesitados. Encontró al Hijo y admiró la belleza del Padre. Encontró al Hijo y profundizó la gracia del Padre con solemnidad y respeto. Atendía a los más necesitados con la misma presencia del Hijo. Y en esa, la respeto, veneración y el espíritu de la humildad y de la sencillez. Y dice el Señor: gracias, Padre, porque nadie ve al Hijo sino al Padre. Entonces tú miraste al Hijo y lo miraste en ese indigente, en ese pobre, en ese limpia parabrisas, miras al Hijo. Y dice Jesús: nadie ve al Hijo sino al Padre. Y si el Padre se lo quiere revelar a ese Hijo. Entonces, tú te inclinaste a hacer ese servicio, te inclinaste a hacer esa atención, y el día de mañana preguntarás: ¿y cuándo lo hice, Señor? Y Jesús te dirá: cuando lo hiciste con el más insignificante. Bueno, pues hoy, en este día que el Señor nos está invitando, te vuelvo a recordar que están las cosas escondidas. No puedo esconder lo que es mío. Lo que es mío no lo puedo esconder. Voy a esconder algo que es tuyo. Y como es tuyo, lo tienes que buscar.
¿Por qué? ¿Qué es tuyo? Pues esa gracia que está en el cielo y la tierra. Así que quítate las cápsulas que ayer, antier, te comiste y ya me necesitas así como tote, con cara de tótem. A mucha gente se le quedó esa frase en vez del evangelio, y eso está medio crítico, me espantó. Cuando la mayor parte de los feligreses que conozco que vienen a esta parroquia me dicen que es que padre, hoy vengo con cara de tótem. Oye, ¿y qué dije en el evangelio? Y le hago la cara de tótem. Entonces, hoy Jesús ha escondido esas cosas hermosas y las ha escondido para que las encuentren. Y como es Padre, no están tan complicadas encontrarlas. Al Padre le gusta ver cómo su Hijo busca y busca. Recuerdo a mi padre, en paz descanse, que Dios la tenga en su gloria, dejó en uno de mis hermanos esa pizca. Y mi hermano, cuando mi padre ya no estaba, se esmeraba en vernos con esa curiosidad de buscar los Reyes Magos. Y nos decía a él, mi hermano mayor, nos decía, mira, ya te trajeron los Reyes Magos y creo que te dejaron una pista ahí. Ya íbamos sobre las cartas y en las cartas nos decía una pista, pero primero tiene que ser de acuerdo al orden 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir? Todos los que nos trajo Reyes teníamos que ser primero uno y acompañarlo a que él lo busque, nosotros siendo testigos. Y fue ingenioso porque empezamos a buscar y decía, enfrente del espejo del cual está en el cuarto de mamá. Y bueno, pues en el cuarto de mamá había 2 espejos. ¿Y habrá detrás del espejo? Enfrente del espejo. Dijo enfrente del espejo, entonces aquí está el espejo. Y a ver, buscamos en el espejo. Ah, allá está arriba. Mira, ahí se ve. Entonces, todos nos reíamos, todos nos encantábamos y nos entusiasmamos. Y entonces encontraba mi hermano el regalo, el obsequio de Reyes, y nos íbamos al siguiente y hacia el siguiente. Entonces, a mi parecer, papá Dios no los ha escondido tan herméticamente. La cuestión está en que tú y yo tenemos tantos pecados visuales, auditivos, verbales, que estamos siendo difícil que los encontremos. Ahí te dejo en el deleite de mirar a nuestra Madre María Santísima del Carmen, que este domingo, hoy estamos en miércoles, que este domingo fue su fiesta aquí en esta parroquia, su fiesta patronal. Y bueno, pues mírense, todavía está igual de elegante y hermosa nuestra Madre María Santísima del Carmen. Se las presento. Ah, perdón. Eso me faltó. Desde el principio de la grabación, discúlpenme. Bueno, pues en el nombre de Jesús, que nuestra Madre María Santísima te colme de gracia en su presencia, fortaleza y bendición. Cerramos nuestra breve reflexión de la vida de los santos y breve reflexión del Evangelio del día con el himno de esta mañana en las oraciones. Siempre es hora de la gracia. Despierta el alma dormida. Las cangilonas del sueño van hurtando el agua viva en las norias de la hora, de la noche y de los días. Peldaños de eternidad me ofrece el tiempo y su huida. Sí, ascendiendo paso a paso, llenos mis manos vacías. Solo el tiempo se redime quitándole su malicia. Como una sombra se esfuma
del hombre vano los días, pero uno solo ante Dios cuenta 1000 años de espigas. Tus años no morirán, leo en las sagradas Biblia, lo bueno y noble perdura, eterniza en la dicha. Sembraré mientras es tiempo, aunque me cueste fatiga. Al Padre y al Hijo y al Espíritu, alaben todos, toda mi vida y el rosario de horas que vienen, de la noche y de los días. Amén. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, como dicen los profesionales, les voy a dar a un paneo. Así le llaman a un giro. Ahí está nuestro patrono, Cristo Rey, y nuevamente nuestra Madre María Santísima del Carmen. Y bueno, pues aquí está la casa de papá, que es el Santísimo. Ahí está la luz. Ahí miren la luz, a ver, aquí está la luz, donde habita el Santo de los Santos. Y nuestro patrono en la diócesis, Rafael Guise de Valencia. Desde Infonaví Buenavista, Parroquia de Cristo Rey, miércoles en el Señor. Dios los bendiga a todos, a todas, en gracia y bendición. Diócesis de Veracruz, Puerto, y sí, ya está haciendo un buen de calor. Bendiciones, nos vemos al rato en la celebración.